Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a presentar el laboratorio número 3 sobre la implementación de métodos numéricos en el monitoreo de parámetros biomédicos. Los integrantes son Martín Montenegro, yo, Miguel Ojeda y Cristóbal Beas. Durante el laboratorio se desarrolló un programa de monitor multiparámetro usando datos de Fisionet y específicamente de la base de datos apnea y electrocardiograma para así analizar sus funciones fisiológicas. Los principales objetivos del código fueron obtener la frecuencia cardíaca instantánea y promedio, calcular la frecuencia respiratoria e implementar alarmas sonoras para eventos como la arritmia, la apnea y la baja de saturación de oxígeno. Y para el desarrollo del código se implementaron las bibliotecas de mi librería que contienen funciones adicionales que usamos, pgame, que genera las alarmas, y la librería Time, que fue necesario para pausar el programa mientras sonaba la alarma. Y funciones clave fueron la detección de picos, la función peak y peak 2. La función peak identifica picos en señales del electrocardiograma considerando un umbral y la ventana. Los parámetros fueron data, una lista de datos de la señal, y una ventana para analizar los datos alrededor de cada punto. Para esta función se verifica si el valor actual es el máximo dentro del rango y si es mayor que el umbral. Si ambas condiciones se cumplen, eh, el valor se guarda en una nueva lista de data 2 y se incrementa el valor de n. Y para la función peak 2 se detectan tanto los picos máximos como los mínimos en una señal de la respiración. Y ambos tipos de picos se guardan en la lista data 2, pero la diferencia es que solo los mínimos incrementan el contador de n. Para el cálculo de la frecuencia y la oximetría, se usa la función de la frecuencia, que calcula la frecuencia cardíaca y respiratoria a partir del número de picos. Los parámetros usados fueron sigla, que etiqueta la frecuencia, n, el número de picos, y w, que es el tamaño de la ventana. En esta función se convierte el número de picos en frecuencia e impulsos por minuto. Y para la función de la oximetría se calcula el último valor de la saturación y el promedio de los valores. Para la implementación de alarmas pusimos tres variables, que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Para que sonaran las alarmas hicimos que cuando uno de los tres estuviera fuera de su respectivo rango, que se puede apreciar en la presentación, sonara la alarma como se mostrará en continuación. Aquí podemos mostrar el código que funciona con una definición con las tres variables, donde definimos los rangos máximos y mínimos de cada uno, donde implementamos el pingame.mixer_init para que funcionara el tema del sonido, y implementamos un if con el tema cuando cada uno de las variables saliera de su respectivo margen de estado de alarma. Porque cuando funciona permite que en la pantalla del código se marque el siguiente print en cada una de las ocasiones de que suceda esto. Y no importa qué sucede, cada vez que uno se sobresalga de su rango, sonará el sonido de alerta que se funciona con esta parte del sound.play -1. Pero en caso de que ninguno de los tres esté fuera del umbral y esté dentro de un rango normal, según investigamos, sucederá el ELIF, donde sonará únicamente la frecuencia cardíaca, mostrando un bit cada vez que haya una pulsación máxima. Esta es la visualización del gráfico que cuando funcione el código nos mostrará esto, donde muestra los máximos de acá y de que esta parte azul es la frecuencia cardíaca, la parte roja, la línea roja, la frecuencia respiratoria, y la línea verde, la saturación de oxígeno. Los datos que se toman son los que están en el lado derecho de cada uno respectivamente. Cuando funciona el código, cada un segundo, se marca los siguientes datos, que es cuando están fuera del rango o dentro del rango respectivamente. Para la siguiente parte del código, ponemos estas variables globales para poder definir y expresar nuestro código visualmente. Primero definimos cada uno de los datos
para poder graficarlo y agregamos los respectivos campos del archivo de lo que estamos sacando los datos. Después sacamos un while true para que para que el gráfico se vaya actualizando y después ponemos en la segunda parte para que solo se guardaran los 15 segundos de los datos y no se sobrellenara la parte visual del gráfico. Y después ponemos el análisis en la tercera parte, que es donde se va a ver el análisis y lo que se muestra en el gráfico en sí. Ahora, como vemos en la imagen, primeramente tenemos el cálculo de frecuencia de los títulos, que se calcula la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria utilizando funciones específicas y se generan títulos personalizados para mostrar en el gráfico, como había mostrado mi compañero en unas diapositivas anteriores. Además, facilita la actualización y la personalización de etiquetas para que aparecen en el gráfico. También menciona lo de las alarmas, que invoca la alarma y evalúa los parámetros que ya habíamos mencionado a base de la fisiología humana, la frecuencia y la oxigenación que están dentro de los límites normales. Y en cambio, si la alerta encuentra que están los valores anómalos, se indica como problema y empieza a sonar la alarma. Además, también tenemos que mencionar sobre la actualización de los datos del gráfico, que son los datos procesados de la frecuencia, de la oxigenación y de otros valores, que se actualizan dinámicamente en el gráfico como se reflejan los valores en tiempo real. También asegura que la visualización sea continua, en vivo, de manera métrica y monitorizada. Además, mencionar sobre que la actualización de gráfico cada segundo, como se ve en la parte de abajo, que es tiempo más igual la pausa, que se ajusta en el intervalo de tiempo que nosotros mencionemos, mediante una pausa controlada, manteniendo una sincronización y una fluidez de la visualización de los datos. Aquí vamos a demostrar cómo funciona nuestro código. Si se lograron fijar, aquí es lo que había mencionado sobre los datos que estábamos tomando, que son los que están al lado del FC y el FR, que son la frecuencia cardíaca y frecuencia del oxígeno también. Después, lo que llegamos como grupo sobre el proyecto tiene un gran potencial de aplicaciones en la práctica, especialmente en lo que es monitoreo médico y la prevención de emergencias, la integración de herramientas como el análisis de señales fisiológicas y métodos numéricos, ofreciendo una solución avanzada para interpretar los datos críticos en tiempo real. Sin embargo, consideramos que esto es uno de los mayores restos de manejo de la fluidez en tiempos de señales y analizar en el tiempo del sistema que sea lo suficientemente preciso y confiable, ya que los sonidos suelen estar em, fallando usualmente, pero nosotros queremos mejorar la eficiencia y la accesibilidad del software para que sería clave para implementar escenario en el mundo real. Además de que fue complicado editar el código por las alarmas, ya que tuvimos que conseguir los rangos adecuados, por lo que tuvimos que indagar más sobre lo fisiológico para poder unirlo a lo práctico y a lo que es programación y lo matemático. Eh, Ayudando todo esto a captar en el tiempo real
para cuando se aflectúe o fluctúe lo que es el sonido. Y en las conclusiones vemos sobre cómo el software nos permite analizar señales fisiológicas y la precisión, como ya mencioné anteriormente, además de que las señales sonoras se activan correctamente según los parámetros definidos, que definimos cuáles son a base de lo que es toda la fisiología y todos los que son los estándares en el cuerpo humano. Además, implementamos algoritmos, lo que es clave en el monitoreo de equipamientos y monitoreos médicos.